Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva transmisión. Estamos transmitiendo desde la Universidad de Anáhuac, Cancún. Muchísimas gracias a todo nuestro auditorio. Gracias, Flor, por abrirnos las puertas de la universidad. Nos acompaña la licenciada Flor Ruiz Cosío, coordinadora de la carrera de Derecho y especialista en la rama laboral. Vamos hoy a compartir con ustedes un tema que consideramos de interés, que consideramos de mucha utilidad para ustedes como empresarios, para nuestro auditorio. En Difend Abogados queremos proveerles de información fidedigna, proveerles de información correcta en varias ramas del derecho que, pues bueno, puede ser de utilidad para ustedes. Muchísimas gracias, Flor, por acompañarnos, dedicarnos un poco de tu agenda. Sabemos que estás muy ocupada, pero sabemos también que eres una experta en la rama y por eso la intención de poder tener esta charla contigo. Gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, pues hoy vamos a conversar sobre el esquema y el nuevo esquema que está planteando la Ley Federal del Trabajo para la contratación de los trabajadores. Y bueno, comenzando con una breve introducción, nuestra Ley Federal del Trabajo ha venido caminando de manera legislativamente hablando lenta, pero ya también las necesidades de nuestro México requiere legislaciones que se adecúen a nuestro sistema económico, al auge de nuestro sistema económico, y nuestro sistema económico también tiene mucho que ver con el impacto que las empresas hoy en día proveen a través de las contrataciones, a través de la apertura de nuevas plazas laborales y a través de estos esquemas novedosos, decimos novedosos, pero ahorita lo vamos a conversar más a fondo, de contratación para con los trabajadores, partiendo que nuestro derecho laboral resulta un derecho o deviene de un derecho social, así esquematizado por nuestra Constitución. Entonces, ¿qué es lo que nos trae, Flor, nuestro nuevo esquema contemplado a raíz de la reforma del 2012, con este esquema de contratación, decimos novedoso, pero conversábamos fuera de cámaras que ya hay dos que estaban, o uno que ya estaba contemplado y se adicionan dos más? ¿Qué me puedes decir? Así es, en cuanto a nuestra ley, efectivamente es de 1970. Esta ley no se modifica, exceptuando una modificación que tiene a los días de descanso obligatorios por ley, y de ahí no se vuelve a modificar hasta el 2012, noviembre del 2012, donde entra en vigor una reforma que aparentemente fue benéfica para la clase patronal, cuando siempre ha sido una ley que es totalmente protectora de los derechos de los trabajadores. Fue muy polémica esta reforma y entre ellos lo que se pretendía era regular las outsourcing, el uso del outsourcing, y se le dieron ciertas herramientas al patrón para que pudiera, en lugar de ir creando contratos temporales que no tenían una fundamentación legal como tal y si disminuían los derechos de los trabajadores, pues darles opciones para que también ellos puedan de alguna manera pues determinar si quieres por tiempo indeterminado a un trabajador o no. De esta manera se crean dos contratos, que son el contrato por capacitación inicial y el contrato a prueba, que realmente son contratos por temporada o por tiempo determinado que ya existían en la Ley Federal del Trabajo y que tienen pues realmente las mismas reglas que los contratos temporales, que son la excepción a la regla general, que es por tiempo indeterminado. ¿Cuál es esta regla? Que se tiene que especificar por escrito. Se tiene que decir por qué voy a usar la temporalidad del contrato y obviamente guardar la documentación necesaria que va a requerir pues la comprobación de la temporalidad para poder terminar la relación de trabajo. Claro, y también fíjate que acabas de tocar un punto muy importante que parece benéfica para los empresarios, pero al final del día estas modificaciones constitucionales y estas modificaciones a la propia legislación resguarda siempre un derecho proteccionista hacia el trabajador. Y lo que se trata, por ser la clase más vulnerable, es de salvaguardar todos los derechos que el trabajador pueda tener, aún contratándose evidentemente a un desigual, se le dice, ¿no? La clase empresaria se le toma como la poderosa, la que tiene la capacidad, y la clase trabajadora siempre va a ser tratada como esa clase vulnerable, y entonces siempre respetando las prerrogativas laborales. Eso es muy importante decirlo. En los esquemas que se están planteando aún con la reforma, se les tienen que dar las prestaciones de ley como debe de ser, sí. ¿Cierto? De hecho, desde el momento que se contrata al trabajador, aun y cuando sea un contrato por
temporada, por tiempo determinado, por obra determinada, a prueba o capacitación inicial, se debe dar de alta en el Seguro Social, se le debe de pagar su salario y adquiere los beneficios de las partes proporcionales como son el aguinaldo, la prima vacacional y sus vacaciones. Aun y cuando no cumple el año, al momento de finiquitarlo, se le deben de pagar estas prestaciones. Bueno, eso es muy importante que todo nuestro auditorio también lo conozca, tanto en la parte empresarial como en la parte laboral, como plantilla laboral, y es muy importante que ustedes conozcan sus derechos y también los empresarios sepan a qué están obligados, ¿no? al contratar bajo este tipo de esquema, ¿no? Así es muy importante. Se dice que está en una situación de desventaja el patrón porque tiene que conservar más documentación de la que normalmente debe de conservar. Por ejemplo, cuando yo contrato a un trabajador a prueba, debo de tener los instrumentos legales que acrediten que el trabajador pasó o no pasó la prueba después de este tiempo. ¿Qué quiere decir? Que anexo al contrato de prueba tengo que poner un cuestionario, un examen o cómo voy a evaluar si pasas o no pasas una prueba para que continúes laborando. Lo mismo la capacitación inicial. Si bien es cierto, debo de capacitarte, dentro de esa capacitación que lo hacen las empresas grandes, debo de también de tener los instrumentos bajo los cuales voy a evaluar si pasas o no pasas esa capacitación y al final sigue siendo un contrato temporal. Puedo contratarte en ambos esquemas, ya sea prueba o por capacitación. Te puedo contratar 30 días, puedo extenderlo a 60 días en cualquier trabajador y en puestos directivos se puede extender hasta 180 días, que son 6 meses. Mira qué interesante, pues eso también es muy importante, lo acaba de mencionar la licenciada Flor, la responsabilidad que las empresas y sus áreas administrativas deben de tener para efecto de crear los mecanismos necesarios de medición y no solamente pensar que podemos elaborar el contrato sin mayor elemento que pueda comprobar evidentemente que se llevó a cabo la capacitación, en este caso como obligación del patrón, y que tal vez no la acreditó y por eso se culmina esa relación laboral, sino que el esquema, la infraestructura que debe manejar el empresario, que podría sonar engorrosa, es más bien una manera de también salvaguardar los derechos del empresario. Así es, ¿no? Frente a un conflicto. En caso de no tener estos documentos, se entendería que es un despido injustificado, porque por ende el contrato se vuelve por tiempo indeterminado. Entonces es importante que los guarden. Y otro de las consecuencias de estos contratos, o de lo que es importante considerar, es una vez que contraté por capacitación, no puedo contratar a prueba. Si contraté a prueba, no puedo contratar por capacitación. Es decir, no puedo decir, te voy a capacitar 60 días y después te voy a poner a prueba otros 60 días. Es uno u otro. Y posteriormente, no importa si yo renuncié de la empresa y me fui 10 años y regreso, no pueden volver a contratarme bajo ese esquema, porque se entiende que al final ya estoy capacitado, aun y cuando sea un puesto diferente, ya estoy capacitado para el puesto. Y además, pues ya no me va a aprobar el patrón porque ya trabajé, ya laboré para ese patrón. Ahora que estás comentando eso, en Quintana Roo específicamente tenemos una alta demanda de contratación laboral por temporada. La razón, por la actividad turística que el mismo polo desempeña. Y entonces los trabajadores muchas veces trabajan en temporada alta, que probablemente sea verano, y después los vuelven a contratar en una nueva temporada alta que posiblemente es diciembre, no lo sé. Y justo aplica este criterio que acabas de comentar, de que ya no aplica que me vuelvan a contratar en un mismo esquema, sino que ya estoy capacitado al puesto porque ya demostré mis habilidades, mis capacidades, y entonces el empresario no puede justificar que me va a poner a prueba nuevamente, sino me tiene que contratar bajo un esquema ya más formal. Así es. Nosotros tenemos la ventaja por ser un polo turístico, a diferencia de otros estados donde es mucho más complejo poder aplicar los contratos por temporada. En el contrato por temporada, de igual forma, hacer un contrato temporal, debo de guardar no sé, en un hotel son los registros de ocupación. O sea, sí puedo demostrar que tengo más tiempo o unos meses en los que requiero más personal operativo, pero de igual forma queda bajo la carga del patrón el tener que conservar toda esta documentación para poder darlos de baja. Y ahí sí puedo contratarte por temporada todas las veces que sea temporada alta y luego darte de baja.
Claro que también aplica una regla en la cual yo tengo preferencia para ocupar ese puesto. Es decir, lo ocupé en julio y agosto y termina mi contrato en septiembre, que es temporada baja, y me tienen la obligación de alguna manera, si hay 10 personas para el puesto, de contratarme a mí en el mes de diciembre, que nuevamente sería una temporada. Mira qué interesante, pues escuchando bajo estos nuevos esquemas, y volvemos a entrecomillar nuevos esquemas, nada más que pusieron títulos diferentes, contemplados ya en la ley, pero siendo un poquito más específicos en cuanto a la calidad de cómo vas a contratar al trabajador, pues bueno, también resulta importante decirle a nuestro público, a nuestra audiencia, que debemos de ser muy cuidadosos, que en esta cultura de la prevención, tanto para el trabajador como para la empresa, siempre resulta importante tomar en cuenta estos consejos que son súper válidos, que además vienen de fuentes fidedignas, que vienen de estudiosos del derecho. Siempre es importante tomar en cuenta y no dejar de lado la cultura de la prevención en cualquier trinchera. Si estás en el lado de ser un trabajador, ahorita que acabamos de compartir algunos esquemas en los cuales puedes ser contratado, pero también siendo empresario, cuáles son las obligaciones que se tienen, y siendo precavidos, siendo minuciosos en el planteamiento de las estrategias, porque ¿por qué no decirlo? El empresario también está obligado a establecer estrategias laborales para una posible contingencia. Así es, de hecho el empresario es el único obligado a conservar toda la documentación, a plantear las estrategias y a tener todo en orden para que funcione la materia laboral. Así es, y eso es algo súper importante. Vamos a dar por terminada esta cápsula. Nos encantaría tener más de 15 minutos para poder conversar de temas que son tan vastos. La realidad de las cosas es que tenemos muy cortito el tiempo, pero siempre con la mejor intención de que ustedes tengan información correcta, de la fuente correcta, para que ustedes tomen decisiones informadas. Esperamos poder verlos a todos ustedes en la siguiente transmisión, agradeciéndote de verdad, Flor, tu tiempo y el que nos hayas abierto las puertas de la universidad para venir, conversar contigo. Y bueno, cualquier información, por supuesto, sería importante que ustedes se comunicaran de tener más dudas o comentarios al respecto, pues siempre es importante tener la asesoría adecuada. Al contrario, muchas gracias. Muchísimas gracias, Flor. Gracias a todos, nos vemos en la siguiente.